Muy buenas tardes a toda la comunidad de Escuela Agartha, buenas noches por Europa, una vez más. Hemos tenido problemitas ahorita con la conexión, pero bueno, aquí probando chicos, esperando que se conecten. Hola, hola. Gracias, gracias, gracias por la paciencia. Hola Ernestico. Sí, al parecer no podía, yo no veía a Sol y creo que Sol tampoco me veía a mí. Aquí está. Bueno, vamos a comenzar, ya te llamo. A ver. Sí, Ahora, Hola ahora, Sol, ¿cómo por andas? fin. Sí, vale. Bien, no había manera. Giraba, 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 pero A mí no me salía, o sea, decía la gente, no, ya están conectados, se ven los dos, pero no salía yo solamente, yo no. ¿Cómo has estado, mi Sol querida? Gracias por otra vez, una vez más acá con nosotros, de verdad que muy felices de tenerte encantada. acá. Sí, acá están los chicos conectándose, gracias por la paciencia, chicos, y bueno, hoy vamos a tener una charla bastante buena, bastante interesante, algo que siempre nos has querido contar, Sol, tienes rato diciendo, voy a hacer un video sobre este maestro, ¿no? Jesús, y bueno, creo que ha Sí, lo llegado que el pasa es momento. que hay muchísimo material y entonces no sabía cómo resumir, porque claro, es muy genérico hoy, ¿no? Entonces es como dar una visión un poco así genérica y sinceramente es muchísimo material. Sí, sí, no, y seguro que hay tantas cosas que decir, ¿no? O sea, hay tantas cosas que explicar y tantas cosas como que ya de hablarlo de la mejor manera, porque ha habido Mm. tanto vicio, ¿no? En todas esas religiones que bueno, han quitado en la Mm. Biblia, quitado, bueno, los textos apócrifos que Claro. no salen ahí y son bastante importantes también. Claro, ¿no? Y además que es que hay muchas fuentes que se contradicen un poco. Entonces, sacar lo que es, ¿sabes? Es como que cuesta. Sí, Se me oye claro, porque yo oigo como un bzz por aquí. ¿Se sí, me oye sí, bien? sí, te escucho ¿Sí? bien. Ah, ¿Tú a vale, mí me perfecto, escuchas? perfecto. Sí, sí, perfecto, pero que oía como un bzz y digo, bueno, a lo mejor no se me oye bien. Vale, pues eso, que hay muchas fuentes, muchas diferentes información y entonces es un poco complicado, la verdad. Sí, y sobre todo esta época de Jesús, ¿no? Su temprana edad, que bueno, que él aparece a los 30 años y no sabemos todo lo que fue su juventud. Y hay Pero si es ciertas que, cosas. claro, es que fíjate, si nos ponemos a medir, 33 años. Estuvo más tiempo desaparecido que encontrado. Sí, Porque en realidad es que parece increíble que sabiendo cuatro cosas de él, porque en realidad no hay casi nada, pues que sea tan sumamente famoso, ¿no? es así. Y bueno, Sol, cuéntanos un poco, ¿qué pudiste averiguar o cuéntanos esos estudios profundos que tienes sobre este tema? Bueno, yo lo primero que quería hacer, si me permites, porque sabes que hay dudas de si existió o no existió Jesús. Sí, Claro, y eso es lo primero, que hay que ver si hubiera algún tipo de fuente que nos diga que sí que existió, que sí que las hay. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que siempre hay que buscarle las tres patas al gato, las tres patitas en vez de cuatro, ¿no? Pues no, había cuatro. Entonces, hay muchos textos, aparte del Nuevo Testamento, que hablan de él y que no son de la línea ortodoxa, digamos, religiosa, ¿no? Quitando el Nuevo Testamento y los evangelios gnósticos. Vamos a quitar eso. ok. Vale, pues tenemos historiadores que sí hablan de él. Flavio Josefo, por ejemplo, que es de los años 90, menciona, habla una parte de él, pero hay algo que menciona y es la muerte de Jaime y él dice que era el hermano de Jesús. O sea que Flavio Josefo es una de las fuentes que podemos buscar para encontrar, bueno, pues información sobre él, ¿no? Después tenemos a Plinio el Joven. Él le escribió al emperador de entonces, que era Trajano, en el año 111, mira tú qué año, no había otro, 111 va, y le pedía instrucciones para poder lidiar con los cristianos que cantaban himnos a Cristo como si fuera un dios. Wow. El historiador Tácito, alrededor del 116, escribe sobre el gran incendio de Roma, el que provocó Nero en los tiempos de Nerón, ¿sabes? ¿No? En el año 64 más o menos. Y dice que Nerón intentó culpar, en vez de
él decir, bueno, pues que por lo que lo hizo, que era porque quería que más Roma para hacer una nueva Roma, ¿verdad? Pues intentó culpar a los cristianos, ¿vale? Que decía el tal Nerón que eran los seguidores de su fundador que se llamaba Christus. Pues le llamaban Cristo, en realidad, Christus, ¿vale? Y que fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. O sea, más claro, agua. Historiador, historiador, sí, habla de Nerón. Y luego el último que he encontrado se llama Suetonio, ¿vale? Este es un historiador romano, que habla sobre la expulsión de los judíos de Roma después de los disturbios provocados por un tal Christus. Esto lo habla en su obra La vida de Claudio, que a lo mejor suena el emperador Claudio. Bien, pues habla de esto también. O sea que hay diferentes textos que podríamos irnos a los historiadores griegos y romanos que sí que hablan de que existió el Jesús histórico. ¿Qué es lo que no existió? El Jesús Dios, que fue un invento de Pablo apóstol, el apóstol Pablo, quiero decir, y luego, por supuesto, engrandecido y añadido y mucho más por la Iglesia. Wow, o sea, este Jesús como el Mesías no vendría siendo No. interesante. Fijaros que ¿quién habló de que iba a venir un Mesías? Isaías. Isaías, en su tiempo, allá, mucho antes de nacer Jesús, claro, habló de que vendría un Mesías, en su momento que vendría, no habla de año, y que se llamaría Emmanuel. El que vino, dicen que era el Mesías, Jesús, no se llamó Emmanuel, nunca lo relacionaron con el tal Emmanuel en su tiempo. Y si seguimos lo que dice la Biblia, fue José quien le vino el nombre de que era Jesús. Si hubiera sido verdad y ese Mesías era el que dijo Isaías, lógicamente le habrían dicho Emmanuel, porque para eso estudiaban las Escrituras. Sí, Pero eran no, judíos. claro, por lo que el Mesías es el único pasaje en la Biblia, el único que hablan de que iba a venir un Mesías, lo dijo Isaías me parece que era el versículo 7, el capítulo 7, versículo 14, 15 o por ahí. El único. Y no coincide, por lo que ahí lo dejamos, ¿vale? Está. Luego, claro, sobre cada época de Jesús, pues tendríamos para un programa, clarísimo, pero como esto es todo apiñadito y todo resumidito, pues he ido cogiendo de aquí y de allá, ¿verdad? Primero, como mañana, supuestamente por la noche, es cuando nace Jesús, y digo supuestamente porque no nació en invierno, imposible. A ver, en Nazaret y en toda Judá y toda esta zona, ¿verdad? Nieva, hace un frío horroroso, y no podrían estar, como cuenta la Biblia, el cielo despejado, los rebaños por ahí pastando, los pastores durmiendo a la intemperie, vamos, se nos quedaban congeladitos. Imposible. Nunca pudo nacer en esta época. ¿Por qué lo pone en esta época la Iglesia Católica? Para quitar a las fiestas paganas que hay, que es mañana, aparte del solsticio, que era el nacimiento del niño sol. El En Sol todas las fiestas Invictus. paganas, el Sol Invictus. Entonces, claro, tenían que colocarlo ahí por narices. Pero vamos, que nada que ver, ¿vale? Que entonces estaba lo de la estrella de Belén. Vale, sí, ahora, mira, ya había una conjunción Júpiter-Saturno que decían que podía ser la estrella de Belén. Pero claro, la estrella supuestamente se movía. Júpiter y Saturno no se mueven. Por lo que, ¿vale? Por otro lado, tenemos que, ¿eran pobres? Pues no. Tanto la familia de suya, que es decir, la madre y como del padre, no eran pobres para nada. Y no era un carpintero tampoco, ¿vale? Eran de buena posición y además, por tanto, el pesebre tampoco. Y además era el heredero del trono de Dios, por línea paterna, aunque otros lo hablan por línea materna. Y por eso es por lo que le persiguió Herodes. No porque fuera un niño Dios, sino porque Herodes tenía pánico terror a perder su trono, su reino. Porque además es que Herodes no era ni siquiera judío, era árabe. Y se casó con la hija del rey de los... No me acuerdo ahora cómo se llamaba la línea que estaba en ese tiempo para poder mantenerse en el reino, pero nada, Sabes nada, que yo para había nada. escuchado eso, había leído incluso en un libro hace tiempo que María era de buena familia, que era María era de buena familia y él también, y José también era de buena familia.
pero no tiene nada que ver con con esto, con lo que hablan, ¿no? De que eran pobres, de que tenían que estar en el pesebre, todo esto, no, eso era copia de otros, que sí fuera así. Otros Fíjate que mesías. sí, estaba buscando dónde lo había copiado, porque claro, he cogido notitas para que no se me vayan los datos, ¿verdad? Fíjate, en la Biblia de lo que habla es que Jesús era un tectón. Tectón no es carpintero. Tectón es o diseñador o ingeniero de construcción o arquitecto. O sea, de alto rango, ¿vale? O sea, que nada que ver con lo que nos cuentan de que si era hijo de carpintero y que era carpintero y que estuvo con esos años que se perdió es porque estaba con el padre aprendiendo carpintería. Pues hombre, no sé, pero aprender carpintería y luego terminar haciendo milagros es un poco difícil, o sea, que no pega, ¿no? Pero en fin. Entonces, bueno, eso es un poquito la introducción. Pero claro, fijaros que desde que nació Jesús, a, poco que cuatro cosas nos hablan. Después que salió huyendo cuando Herodes los persiguió y se fue a Egipto. Silencio. Y ya silencio hasta cuando tenía 12 años aproximadamente, que es cuando aparece en el templo. Silencio. Y luego aparece a los 30 años. Silencio, silencio, silencio. Claro, en Egipto, que es la primera época que desapareció, se baraja la hipótesis que puede ser entre que estuvo allí 2 años u 8 años. Claro, se fue nada más nacer, por lo que el niño luego estuvo, sea desde los 2 hasta los 12 del templo, o desde los 8 hasta los 12 del templo, con su padre, ahí sí. Pero ahí yo metería una cuñita también, porque mucho de lo que él enseñó es una mezcla de distintas líneas. Está claro que tiene una línea egipcia, ahora veremos las otras, pero hay una parte esenia, clarísima también. Y para mí, que ese paréntesis esenio, que además es cuando estuvo con su primo Juan el Bautista, que también tiene aparte de enseñanza esenia, aunque luego se rebeló y él siguió su propia línea, fue en esos años también, cuando no se sabe muy bien, ¿vale? Entre los 8, 12, porque claro, los esenios los cogían de chiquitines para educarlos, ¿vale? Y Pedro y Juan, que no era su primo en realidad, era más mayor que él. Entonces, bueno, pues iban, en esa línea había cosas comunes. De hecho, en algunos textos, tal y como habla Juan, que eso sí, en mi canal están los dos vídeos de Juan el Bautista. Para Juan, Jesús era un discípulo suyo, o sea, era alguien que estaba con él, no era ni nadie especial ni nada diferente, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese paréntesis de esenios en los que, bueno, pues estuvo aprendiendo. En Egipto lo mismo, igual, allí había una colonia en la zona de, ahí donde estaba, en el Cairo y en Alejandría, no me salía, en Alejandría había una colonia judía muchísimo tiempo después también, hasta que la echaron. Y ahí fue donde tenían familiares y es donde estuvieron, en esa colonia, ¿vale? Y ahí, bueno, pues hubo esas mezclas que luego aparecieron los coptos y otras líneas cristianas, mezcla con lo egipcio. ¿Qué cogió Jesús de lo que aprendió allí? El bautismo es una práctica egipcia. La ceremonia del pan y el vino es una práctica egipcia. Esa última cena que habla la Biblia, eso es una práctica egipcia, como una celebración de despedida o de lo que sea, en este caso era de despedida. Como un ritual egipcio. Exacto, exacto. Todo eso es egipcio. Por lo que esa parte, claro que la tenía. Igual que tenía, pues otras cosas que hubiera aprendido. Hombre, habla la Biblia de que se hacía determinadas, que sea aquel pajarito que murió y luego le dio la vida, que sea el compañerito aquel lo mató y luego lo resucitó. Eso ya me parece más imaginería del tiempo, ¿verdad? Pero sí es cierto que aprendió cosas, ¿no? Y luego ya después, pues sí, que claro, a los 12 años es cuando es la celebración de la iniciación para los judíos en el templo. Y ahí es cuando el niño fue al templo con 12 años, ¿no? Y bueno, pues hizo la lectura y estuvo con los sabios y todo esto, ¿no? Y además ahí es cuando nos cuentan que se escapó de sus padres durante las fiestas de la Pascua y José y María pues no tenían ni idea de dónde encontrar y lo encontraron entre los sabios, ¿no?
lo encontraron ahí y que, bueno, pues Jesús le respondió porque ella decía, María asustadísima, ¿no? Y entonces él le respondió un poco subidito de tono, ¿no? Como muy sabidillo, ¿no? De mamá, de por qué me estáis, de que no me reproches el por qué he desaparecido, pues porque tenía que desaparecer y aparecer por aquí, ¿no? Que claro, pues no sé, si su madre, digo yo, o su padre se pondrían un poco enfadadillos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa parte. Entonces, después, ¿qué pasa? Pues que volvemos a desaparecer. Fijaros que cuentan que, a ver, sobre los 13 años es cuando los judíos organizan la fiesta del compromiso, porque para los judíos hay que tener familia, es algo como sagrado, ¿no? Hay algunos que no, pero que en la línea de los sacerdotes. Pero es que Jesús no pertenecía a los Leví. Y la tribu de los Leví eran los únicos que podían ser sacerdotes. Él era de Judá. Y Judá son los reyes. Pero él no quería ser rey, él quería ser sacerdote. Entonces, a los 13 años, por tanto, como él no tenía que ser sacerdote, pues tenían que casarle. Y aunque fuera sacerdote, también podían. Y ahí es donde aparece Magdalena, que eso es tema de otra historia, de otro costal, que Magdalena también era rica. O sea, Magdalena, ese cuento de María Magdalena, que era prostituta, es otro invento de la iglesia. en la misma Biblia hablan de que ella era la que pagaba los viajes de Jesús y sus apóstoles. Y no lo pagaba porque se lo daban los señores cuando se acostaba, porque con eso no ganaban nada. Es que era de alta alcurnia. Era También, familia de la que se casó con Nerón. Con también, Nerón, perdón, con Herodes. también se dice que alta sacerdotisa, ¿no? Que era una maga, que estaba clara. Eso ya entra dentro un poco de la leyenda posterior, ¿no? Ella no era maga. En esa época un mago estaba muy mal visto y hubiera sido lapidada mucho peor que una prostituta. No, Ok. ella era una iniciada, sí que se cree que pudiera ser, inclusive había una línea esenia de mujeres que pudiera tener que ver con eso y por supuesto era una iniciada, o sea, eso yo lo tengo muy claro, ¿no? Pero de maga y todo eso, Es posteriores. no, es que eso Algo, además, es que estaba muy mal visto, es que estaba muy mal visto, o sea, es curioso que a Jesús le fueron a ver los parias de la zona y los tres magos, ujú, justo los que los judíos y los romanos no podían ver, los tenían como sí, relegados. Pues imagínate, mujer y maga, ¿a dónde iba? A la hoguera. exacto. O sea, yo entiendo que queramos elevar a los personajes que nos gustan a grados superlativos. Eso hizo Pablo con Jesús y le convirtió en un Dios que no lo era. Creo que no es nada honesto y mucho menos espiritual hacer eso, ¿no? Entonces, lo que es, y a ella no le hace de menos por el hecho de no ser ni maga, ni sacerdotisa, ni nada de nada, porque es que eso no existía en ese tiempo. Tenemos que ver lo que había en ese lugar, es decir, en esa cultura. Y no podemos inventarnos cosas, por mucho que queramos. No es que lo he canalizado, no es que me lo han dicho, no, es que te lo has inventado. Porque eso no existía en ese tiempo, la hubieran matado directamente. Sí, son religiones muy fuertes con el tema de la hechicería y la magia, no, no lo Claro, aceptan, no lo aceptan. claro. Por eso a los Reyes Magos los dejaron de pasada, pero no. Es que no podían, no, es que no eran bien vistos, vaya, que no. Que eran gente que siempre intentaban quitarlos de en medio como puedan, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando desaparece este Jesús después de los 12, 13 años, cuando le quisieron ya casar y él decidió que quería seguir aprendiendo y todavía no se quería liar en familia y cosas de estas, ¿no? Aunque es cierto que familia tuvo, pero posterior. Claro, esas enseñanzas suyas tenían una base judía, es cierto, la había estudiado también en su religión. Tenía una base judía, tenía una base egipcia, pero si por ejemplo cogemos el Evangelio de Tomás, está, que es el Evangelio que supuestamente era de los conocimientos ocultos, los que enseñaba en petit comité a los cercanos, son enseñanzas totalmente de la zona del budismo. O sea, no tiene nada que ver con lo que era su tradición.
No tiene nada que ver ni con los textos ni con los gnósticos, ni con nada. Es un evangelio que es gnóstico, vale, sí, pero quiere decir con el resto, ¿no? Es un evangelio que está fuera. Son las enseñanzas que no tienen eso, ni orden ni concierto. Por eso decían que no podían ser de Jesús, porque no tiene que ver con lo que se estaba dando en ese tiempo, ¿no? Entonces, estas enseñanzas eran fíjate, ¿para qué eran estas enseñanzas? Para que cualquier persona pudiera convertirse como él, pudiera hacer lo mismo. O sea, en realidad él decía que a donde yo he llegado y lo que yo he hecho lo puedes hacer tú también. Eso no lo dicen los judíos. Eso solamente viene de una línea más bien oriental, más bien budista. Y eso es lo que se basaba este Evangelio de Tomás. Entonces, bueno, pues las enseñanzas para poder preparar a las personas para llegar a lo más, de sí mismos. Ahora, lógicamente, esto no lo podía enseñar a Vox Populi, porque entonces, ¿para qué queríamos más, no? Lo enseñaba en petit comité a sus elegidos, que no eran solo hombres, había mujeres. Lo que pasa que vuelvo a lo mismo, como la historia la cuentan el lado masculino, o sea, los patriarcas y machista pura y dura, pues las mujeres se quedaban, pues eso, fuera. Y no, Renegadas. claro, y no era cierto. Y él tuvo discípulas, igual que tuvo discípulos. O sea, seguidores y seguidoras. Y de hecho, algunas sí que están nombradas, ¿no? Como María Salomé y otras, ¿no? Pero bueno, que tuvo. Entonces, claro, ¿de dónde sacó él todas estas enseñanzas? A ver, en ese tiempo había diferentes rutas de comercio a Oriente y era lo común. Y los historiadores en realidad eran los comerciantes, los que iban por los países, iban contando las historias de los lugares por donde iban. Y en una de esas rutas es en la que se cuenta por documentos que se han encontrado en el Tíbet, y ahora digo quién, que este niño se fue para allá con familiar, porque tenía familiares también que eran comerciantes. Por ejemplo, José de Arimatea, ¿será? ay, gracias, me lo has pillado, estaba yo, a ver si te viene. José de Arimatea era comerciante, quiero decir, era uno de ellos, ¿vale? Y era su tío también, ¿no? Era Un así, pariente. era tío abuelo. Era tío abuelo. Entonces, era uno de ellos, ¿vale? Entonces, él se cogió esta ruta y se fue a recorrer la India, el Tíbet, Cachemira, toda esta zona. Y allí estuvo estudiando. Entonces tiene enseñanzas hindúes y budistas, por eso su mensaje es distinto. No tiene nada que ver. Por eso él no habla de que su Dios, su padre, quiero decir, nunca nombra a Yahvé ni a nadie. No No lo nombra, nombra, es verdad. no sabe. Es que no sabemos quién. Hombre, en algunas de las cosas que dice sí parece, porque hace una especie de apañito, ¿verdad? Una mezcla entre las enseñanzas que tiene de base, de familia, más lo otro que recogió. Pero en realidad, no. Sí, él Entonces, pues, normalmente le decía Abba, ¿no? Que es padre, pero nunca padre, Yahvé. Abba, sí, exacto. Abba es padre, pero como concepto de padre. Ujú. Ya está, padre. Vale. Entonces, ¿de dónde ha venido? Y ahora veremos, porque lo han querido dejar por mentiroso, pero he sacado también para confirmar que no era mentiroso este pobre hombre. ¿De dónde ha venido la información, todo lo que se sabe de lo que pasó en este viaje a la India, al Tíbet? De Nicolás Notovitz. Este señor hizo un viaje, decidió hacer un viaje hacia Oriente, ¿no? Cuando había guerra en el lugar donde estaba, donde él vivía. Y entonces ahí empezó, bueno, pues a investigar, pero no iba por la religión, iba por de la cultura, de los pueblos, de lo que había en esos pueblos. Él no tenía nada que ver con los religiosos, este hombre. O sea, le llegó, pero nada. A él le llegaron estos pergaminos y otros documentos de la vida de Jesús en esta zona, pero como digo, no lo iba buscando. ¿Vale? No lo iba buscando. Jesús no acostumbraba a citar
a los profetas judíos por su nombre. No, él no decía nada, ni a los judíos ni a los no judíos. Él no hablaba, no consideraba que hubiera que, solamente daba las enseñanzas, ¿no? Y ahora te digo por qué he entrado por aquí. Entonces, él comentaba, bueno, pues que no hacía falta, pues eso, poner nombres o citar a nadie, porque lo importante era lo que se expresaba, ¿no? Lo que se decía. Entonces, él, bueno, pues, como digo, este Notovitz fue el que, yendo por estos lugares, por este viaje que hizo a la zona del Tíbet, llegó a un monasterio, Eni, que se llama el monasterio, y que ahí, bueno, pues le empezaron a contar una historia. Le empezaron a contar una historia que se quedaba alucinado, porque claro, todo lo que le estaban contando, aunque los pergaminos estaban un poco así descolocados, no iban con la historia tal cual fue, pero claro, lo que le estaban contando estaba claro, porque al principio es que dice que exactamente que después de, o sea, que a este ser especial, a este maestro de la zona de Israel de los judíos, vamos a decir Israel decía los judíos, fue crucificado, fue maltratado y fue muerto en la cruz, aunque ya, si queréis hablaríamos que yo para mí no murió en la cruz y también se puede constatar muchas cosas para ver que no murió en la cruz. Y esto 2 años después de la muerte de Jesús en la cruz, fue pasando toda esta información hasta llegar al Tíbet. Y entonces ahí está toda la historia de un profeta o de un santón, como ellos decían, un ser especial que le llamaban Isha, I-S-S-A, y que fue allí de jovencito, de los 13, en realidad dicen de la juventud, de la juventud pronta, como muy jovencito, ¿no? 13, 14 años, hasta los 26. O sea, 26, tuvo no tiempo ya. 30, hasta los 26. Y recorrió toda la zona. Y fue aprendiendo en los distintos lugares por los que iba yendo porque le veían un niño especial, alguien diferente, alguien que podía realmente, bueno, pues tener suficiente capacidad de pues todos estos conocimientos incorporarlos, ¿no? Y como que además la manera de ser y la manera de ir tenía mucho que ver con la línea de Buda, precisamente, esas palabras, ¿no? que Buda decía, había mucho en su manera de comunicar que era muy similar a esto, ¿no? Entonces este hombre que estuvo por allí, el Nicolás Notovitz, él, bueno, pues estuvo en el templo de Emi y no le querían contar mucho y al final se tuvo que ir. Pero por el camino tuvo un accidente y se rompió una pierna y tuvo que volver. Y ahí, al mismo monasterio, mira tú. Y ahí ya es cuando los monjes que le cuidaban al final les terminó convenciendo porque le vieron que era un hombre legal, en condiciones, y entonces le enseñaron estos pergaminos, que era cortito, era poquito, 240, parece 240 frases o algo así decían, y el traductor se lo iba leyendo, se lo iba traduciendo, perdón. Y ahí es donde él quedó alucinado, porque claro, vio que realmente este hombre estuvo ahí, que decir que Jesús estuvo ahí y que pudo estudiar todo lo que estudió, ¿no? Entonces, claro, es increíble que a este hombre le hayan luego vilipendiado, le hayan tirado por tierra todo como que no era verdad, como que nunca estuvo ahí, como que, bueno, de todo. Han dicho de él de todo lo decible, o sea, de todo. Al pobrecito le han puesto a apearse en un burro. Y en realidad, él sí estuvo, fue cierto, y él pudo, lo que hizo fue transcribir todo eso y se lo llevó para poder publicarlo, lógicamente, aunque le aconsejaron que no lo publicara. Lógicamente, pues le aconsejaron que no lo publicara porque se podía liar, pues, una bien gorda, ¿no? Y entonces, pues, se quedó ahí, pero él sí quería publicarlo, o sea, él quería hacer lo que fuera, ¿no? En octubre de 1894, ¿no? Fue cuando lo publicó
y un profesor que se llamaba Max Miller, que era catedrático de lenguas europeas, modernas, filología comparada de la Universidad de Oxford, ¿no? Que era un orientalista, quiso dejarle por eso, porque no había ni siquiera ido, que era todo mentira, que, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que Se lió la gorda. cuando algo no interesa, ¿verdad? Pues se lía la gorda y entonces te lo tiran por tierra y bueno, pues es lo que le pasó a él, ¿no? Que le tiraron por tierra. Pero en realidad sí que estuvo, sí que trajo toda esa información y sí que cuando vino la misma iglesia, algunos de los obispos y de los cardenales de la iglesia le recomendaron que no lo publicara. Uno de los cardenales del Papa León XIII, que León XIII fue un papa muy esotérico, muy mistérico, le dijo que mejor que no lo hiciera, porque la iglesia ya estaba lo suficientemente machacada y perseguida como para que encima viniera él contando cosas que la iglesia no había contado previamente. Y así fueron varios. Si esos textos fueran mentira, a la iglesia le hubiera dado igual, le hubieran tomado por tonto y lo hubieran dejado ahí pues como a otra gente. No hubieran querido ir a por él, ¿verdad? Para que no hablara de lo que no querían que hablara. ¿Entiendes? O sea que está claro que hubo ahí una persecución y que al pobre hombre pues le machacaron por diferentes vías directamente a la iglesia. Incluso uno de ellos, un obispo, que fue, ay, no me acuerdo de qué papa era. Bueno, le dijo que si era por un tema de dinero, que él le daba dinero, con tal de que no lo publicara. Se lo compraba él para que no lo Imagínate. hiciera. Y él dijo que no, que él quería hacerlo y que quería hacerlo. Y entonces, bueno, pues en París hubo como 8 publicaciones y en francés, vamos, no en París, en Francia, 8 publicaciones, en francés, lógicamente, y 3 en Inglaterra, de esta vida, de lo que él le contaron allí, de este ser especial que había estado aprendiendo con los Budistas, budistas y con los hindúes, hinduistas. ¿no? Exactamente. Entonces, tienen tantas cosas comunes. Había apuntado por aquí alguna, por ejemplo, aquí estaba, es que estaba buscando las parábolas que tienen. Claro, es que Buda, lógicamente, había nacido mucho antes que Jesús, está clarísimo, ¿vale? No tiene nada Exacto. que ver. Bueno, pues la parábola del sembrador, por ejemplo, que está en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, en las tradicionales, vamos, cuenta que un sembrador lanzó una semilla y estas cayeron en distintos sitios, en el suelo, en la tierra, y dependiendo de dónde caían, pues así brotaban o no. Bueno, pues Buda contó esto 550 años antes. Esta misma parábola. Rarito, ¿no? Original de Ah, no, Buda. original de Buda. La parábola del tesoro en el campo también se encuentra en el escrito de Buda. Igual que también la advertencia de que aunque el cielo y la tierra han de pasar, sus palabras no pasarán jamás. O sea, hay frases que Jesús las transcribió de Buda. La frase de Jesús acerca de lo fácil que es ver la paja en el ojo ajeno y lo difícil que es la viga en el propio, también es de Buda, no igual. Buda dijo, es más fácil ver las fallas de otros que las propias, por ejemplo. Recomendaciones que hizo Jesús igualmente con el tema, por ejemplo, de Buda dijo no cometas adulterio, la ley se quebranta incluso al mirar a la esposa de otro hombre deseándole en la mente, ¿no? Y por el otro lado decía todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto es 3/4 de la misma de Jesús, ¿no? Krishna, por ejemplo, dijo yo soy la letra A, soy el principio y el fin. Eso Y te en iba el a libro, decir. y en el libro de las Revelaciones Cristianas que dice, soy el alfa y el omega. El Y así se principio y el puede, fin, tal cual. así se puede seguir. O sea, que decir que ahí sí he cogido varias, pero podemos seguir una detrás de otra. Es decir, hay muchos pasajes que son copia exacta. Es que es En ese curioso, tiempo, Sol, es curioso sí, porque yo de chico, mi padre le gustaban mucho esas corrientes hindúes, ¿no? Y sí, teníamos el Bhagavad Gita, que es como la Biblia de ellos.
Y yo me empezaba a leerlo porque siempre de chico me interesó todo esto y veía que era muy igual todo, ¿no? O sea, en verdad, todo lo que predica Jesús era muy parecido, era como una copia, era, no sé. Pero tú recuerdas al principio del Evangelio de Juan, que lo dice, en el principio era la palabra, esa parte primera, eso es del Bhagavad Gita. Eso es del Bhagavad Gita igualmente. O sea, hay muchos, podríamos entresacar muchos pasajes que son idénticos. E incluso Krishna, que bueno, que es el dios de ese libro como tal, también es hijo de una virgen llamada Devaki, también era una reina, una princesa, o sea, Claro, muy pero es que parecido. a lo largo de la historia, todos los que se han considerado, los han considerado mesías o hijos, o sea, seres especiales, hijos de dioses, etcétera, siempre era una mujer terrestre y un padre celeste. Pero eso es mito, porque Jesús era hijo de padre y madre terrestres, no era hijo de nadie en especial, ¿vale? Que eso también se tiene mucho detrás de poder explicarlo. Era hijo de tal cual. Entonces, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, en los evangelios hay que saber leerlos y hay mucho añadido y puesto bonito para que ese personaje sea lo que ellos quieren que sea. E incluso creo que en los textos apócrifos es que sale que Jesús dice eso tal cual, que tú puedes llegar a ser como yo, o sea, realmente yo soy Dios Claro, porque bueno, aprendí, o sea, soy, ¿sabes? Estudié, aprendí, practiqué, y tú puedes llegar a ser como yo, cosa que esos claro. textos que los consiguieron en el Mar Muerto, no recuerdo en qué año, tampoco, también la iglesia los rechazó por completo. Lógico, porque solamente se consideran los canónicos, los cuatro canónicos y luego las epístolas añadidas y esto, pero el resto no. Pero fíjate que los canónicos son posteriores a muchos de los apócrifos, mucho más alejados del tiempo, ¿vale? Entonces, ¿por qué eligieron esos? Esa es la cuestión. Porque eso se eligió. O sea, eso fue Constantino el que creó el que organizó el Nuevo Testamento y el que instauró la Iglesia Católica. Fue Constantino. Y luego tuvo ya la valentía de decir que en realidad Jesús sería el que era, pero él era el verdadero enviado de Dios. Eso lo dijo Constantino. O sea, al final ella se puso por delante y todo. Entonces, bueno, pues eso, que la historia hay que conocerla, pero la verdadera, ya hay bastante complicación en la historia verdadera como para añadirle más cuentos. Es O sea, así. a ver, tenemos, pero fíjate con lo que decía también con el tema de la crucifixión, que en realidad no fue una cruz, no le crucificaron como lo explican, porque es que esa cruz, en esa zona de Judea no existen árboles grandes para poder quitar ese pedazo de maderón, es que eso no existen, son los olivos y lo que cogían eran las ramas, juntaban dos ramas, o sea, cogían cuatro ramas, las ponían en aspa y las apoyaban en una pared y los crucificaban con los pies apoyados en los extremos era en los tobillos. Los clavaban por los tobillos a los lados y las manos en cruz, en aspa, y se las ataban a los palos igualmente y algunos les clavaban si se veía que se les caía por las muñecas. O sea, nada que ver con lo que nos han contado tampoco, ¿vale? Pero es que igualmente la crucifixión tiene un montón de cosas que no encajan. Que no encajan. No, ¿por qué le dan la esponja con supuestamente el vinagre si no les daban de beber? O sea, ¿por qué le crucifican un viernes cuando no crucificaban los viernes porque el sábado es el sabbat y una persona que lo crucifica tardaba varios días, hasta incluso una semana en morir? A los otros dos les rompen las piernas para que se mueran y Jesús resulta que le dan de beber de la esponjita y se queda cao. Hay muchas cosas que no encajan, ¿vale? Entonces, igualmente hay otra línea de que, y yo eso estoy convencida de que sí, lo del libro de Jesús murió en Cachemira, no sé si lo conoces. Sí, Sí, ¿no? sí, sí, lo De conozco. que volvió a esa zona, aunque hay otra también que hablan de que incluso puso ir más allá hasta Japón. Yo eso ya no lo veo muy allá, pero lo de que volviera a la zona de la India lo tengo claro.
Y igualmente, fíjate, te digo que en los escritos dice que hasta los 26 años estuvo en la India y luego volvió, pero hasta los 30 no empieza su ministerio. Ahí tuvo 4 años. E igualmente tenemos la línea de la herencia de Jesús, es decir, del casamiento con Magdalena, de los hijos que tuvo, de cuando él muere, que en realidad no muere, pero todos tienen que salir corriendo de allí. Jesús se va a Oriente y ella se va a Francia y tenemos toda la línea de Francia, Inglaterra, Escocia con el tema de Magdalena. O sea que hay historia para aburrir, para aburrir, para aburrir. Por ahí también Pero había leído, Sol, no sé si sea cierto, pero a mí me resonó, pero bueno, uno no le puede resonar cualquier cosa y hay que en verdad investigar, que José de Arimatea también tenía comercios con los ingleses en esa época, con los franceses, es que y, fue él quien se la llevó y incluso estuvo Jesús también en su juventud de por niño. Inglaterra, con druidas, también aprendiendo ciertas cosas de la naturaleza, no sé, no sabría. Ah, era muy pequeño, pero que pudo estar con él en la zona de Inglaterra y toda esa parte, sí. Eso yo creo que sí. Y luego cuando tienen que salir toda la familia es José de Arimate que se lo lleva. Que se la lleva ella con los hijos que tenía, Que que se lo fueron lleva a varios. Francia luego de la muerte, ¿no? A O bueno, Francia. la supuesta muerte. Primero fueron al norte en Egipto, a Alejandría. Primero fueron a Alejandría y luego se fueron al sur de Francia. Luego pasaron a Inglaterra y él se quedó en Inglaterra y Magdalena salió huyendo y volvió a Francia y se quedó sola y vivió sola como una anacoreta en el sur de Francia. ¿En qué fecha realmente crees tú que haya nacido Jesucristo, ya que no sería mañana? O sea, ¿qué se dice? ¿Qué se cuenta? Verano, para verano. De hecho, yo hace tiempo tenía la carta que encontré que me pegaba más por cómo es, que hubiera sido Leo, signo de Leo. Desde luego Ok. tenía que haber sido un signo de liderazgo Fuerte, sí. fuerte, está clarísimo, que si Hay, no, algunos astrólogos que dicen que pudo haber sido Piscis también, que pudo haber nacido a finales de primavera. Piscis, nada que ver con su forma de ser, un Piscis. No, no le pega nada. A ver, ponen Piscis por la era de Piscis, porque siempre relacionan a Piscis con lo místico y tal y cual, pero es que no tiene nada que ver. mm, El liderazgo y la manera que él tenía de ser no tiene nada que ver con los Piscis. Tiene que ser más fuego. Porque a fin de cuentas rompió con todo lo establecido en su lugar. Quiero decir, tenía que ser alguien con más, con un Aries si quieres, pero no un Piscis. ¿Vale? Entonces, es difícil, pero desde luego está claro que sol, o sea, el sol, quiero decir, sol sí, hacía sol. Calor tenía que hacer porque en esa zona solamente en verano o finales de primavera y ya en verano están los rebaños en las montañas y los pastores durmiendo a la intemperie. Claro, entonces jamás habría sido en diciembre como tal. ¿Cómo que en diciembre? O sea, Jamás. jamás hubiese nacido en esta fecha, pues. Y Capricornio menos. Imposible, eso sí que no le pega nada. Hubiese sido un fariseo judaico total. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, puede decir un acuario, pero es que tampoco, porque su forma de ser no era acuariana. Entonces es que hay que ver vamos, por cómo lo describen en las distintas fuentes, ¿no? Es que no le pega nada. También había leído de que Jesucristo era un hombre también que no era, o sea, era amable, era muy dulce, pero también tenía carácter, ¿no? Que no Hombre, era. tenía mucho carácter. Sí, sí. Y de su hábito hablando nada. A Herodes fue al que llamó zorro, me parece. O sea, él insultaba, él se pillaba unos rebotones y luego el día que el que cogió el látigo y se liaba a latigazos, ¿qué? No, no. Él tenía carácter, además ella lo dijo, no vengo a traer la paz, vengo a traer la espada. Y es cierto, vino a romper con lo establecido, ¿no? O intentó romper con lo establecido. Pero bueno, no sé, de una manera mezclaba la parte eso dulce, ¿no? La parte como más así que con la otra.
Claro, todo lo que fue el aprendizaje de cómo hacer las sanaciones, de cómo quitar los demonios, de cómo hacer esas magias que hacía, eso en la zona del Tíbet y de la India sí que lo enseñan. Y Eso es de los ahí. egipcios también. Exacto, y el andar sobre las aguas, eso lo hacen algunos de la India, eso se hace y no es tan difícil. Pero claro, hay que saber hacerlo, cuidado, ¿vale? Aunque en realidad yo he visto documentos que explican que realmente no anduvo sobre las aguas. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pero bueno, quiero decir que todas esas cosas, mucho era inventado, cierto, que él se lo ha adjudicado pues por eso, por lo que es, ¿no? Pero otras cosas sí que estaban claras que las había aprendido en la India y en toda esa zona. Si es algo... Por eso decía que lo que yo sé, tú puedes aprenderlo, porque no es nada especial. Ahí está la clave. Y creo que también los gnósticos tienen esa enseñanza, ¿no? Ellos también como que lo ven como un gran maestro, que pueden llegar a ser Claro, como él. No es que a través claro, de él van a llegar a la salvación, claro, sino que claro. a través de sus enseñanzas pueden volverse seres crísticos, ¿no? Claro, pero fíjate que tanto el nivel búdico como el nivel crístico, que son niveles, no son personas, son niveles, puede llegar cualquiera que se lo trabaje, ¿vale? Porque Budas ha habido muchos. Lo que pasa es que Gautama ha sido el más sonado, pero Budas hubo antes que él y después que él. Cristos ha habido muchos, antes y después de Jesús. Pero ellos son los más, los que dieron la campanada y que fue, pues eso, más conocidos, ¿no? Pero, quiero decir que está claro que, bueno, sí, Buda instauró su propia línea, igual que Jesús su propia línea, pero quiero decir que ya ha habido gente antes. Entonces, son estados y eso lo puede hacer cualquiera que se trabaje. Claro, el trabajo es muy duro. El trabajo es muy duro y es a diario. No es cómodo, no es sigo a un maestro, me dice cuatro cosas, yo las repito y ya con eso ya no, va a ser que no. ¿No? Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces sí que, bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta y realmente hablar con propiedad y viendo que no son cosas excepcionales, Y aunque bueno, pudieran. te tengo otra pregunta que a lo mejor no sé si te guste, pero también mucha gente dice que él es hijo de aliens, o sea, su padre puede ser un alien o algo De eso así. eso lo hablé yo eso lo hablé yo en un vídeo además, en un directo que hicimos con Parceriza, Ok, hijo, hijo de Enki. Yo en realidad, a ver, voy a ser sincera, en mi corazón sé que no, sé que no. Pero es cierto que, claro, tal como, hombre, Artanis, estás aquí, perdóname, que la acabo de ver y es moderadora mía. Bueno, entonces, yo y Marta, pero bueno, ¿qué es esto? Entonces, estamos todos aquí de familia, creo que te decía. Entonces, a ver, él estaba convencido por lo que explica la Biblia, ¿no? De que sí, vinieron unos ángeles a preparar a María para el nacimiento, o sea, todo este tipo de ritual y todo el previo y tal. Pero todo eso no es historia. Todo eso es mito escrito interesadamente por los evangelistas, no es historia, ¿vale? Pero es que aún así, si nos vamos a la línea esenia, cuando hablaban de Gabriel, Miguel, Uriel, todos los arcángeles, ¿verdad? En realidad no eran ángeles ni arcángeles. Ascensión, cucú. Estoy mientras tanto leyendo. No eran arcángeles ni ángeles, eran grados de autoridad. O sea, tenían el grupo de los Migueles, el grupo de los Gabrieles, el grupo de los... Eran grupos, estaban así establecidos, pues como los, por ejemplo, en los militares, los cabos, los soldados, los coroneles, los tenientes. ¿Vale? Eso. Entonces, bueno, pues él estaba empeñado en que pues era hijo, pues eso, de mujer terrena, ¿verdad? Y de Dios. Pero como en esos tiempos, pues tenían que ser Enki o Enlil o Anu, todos estos, pues claro, el bueno es Enki, pues tenía que ser el hijo papá, el papá tenía que ser Enki.
sea que sí, ya lo sé porque ya lo hablé yo con él. Y yo lo dejé ahí estar, me dice la Vale, bueno, bien, pues sí, pues puede ser, pues tal. Tampoco me iba yo a meter en más berenjenales con el tema, pero vamos, como claro que no. Es que es hijo de quien es hijo, padre y madre. Y bueno, pues es querer ver donde no hay. Y yo además es que cada vez tengo los pies más en la tierra, oye, es como una cosa que, pero sí. Pero también hay otra línea que dicen que Jesús fue a América, Ah, también porque dicen. lo relacionan con Quetzalcóatl, que cuando después de la crucifixión, se fue para allá, por lo que no hubo crucifixión, lógicamente, se fue para allá y por eso, y estuvo con los indígenas y tal, y por eso cuando volvieron cuando Colón y todos los que volvieron, se creían que volvía el mismo, claro, porque volvían a ver hombres de piel blanca, pelo largo y tal, como ese primero que fue en su momento que lo llamaban Cucucano Quetzalcóatl. Yo ahí ni entro ni salgo porque sinceramente no lo sé, no he estudiado. Es decir, me tendría que buscar información para poder corroborar o negar. Y dices, bueno, canalízalo, vale, pero no, prefiero también tener los datos de aquí, o sea, no me quiero volar. Pero es cierto que, bueno, puestos, porque está claro que antes de que llegara Colón a América ya había más que días de comercio también y de otras historias a América, o sea, no descubrieron las sopas de ajo, o sea, no, ya había. Exactamente. Incluso hasta los Entonces, vikingos, ¿no? Habían llegado a los América. vikingos fueron los primeros. Los vikingos fueron los primeros que llegaron a América. Entonces, bueno, pues te digo que puede ser, pues oye, no lo sé, no lo he investigado, pero que lo dejo ahí caer porque es Es otra otra, línea. otra línea más que, bueno, pues hay libros de un tal Taylor Hansen, por ejemplo, y otros que hablan de esto. Por acá te Vale. preguntan, Sol, ¿qué pasó con Caballo de Troya? Pues otra igual. A ver, Caballo de Troya no es, no sé cómo explicarlo. A ver, el primer libro de Caballo de Troya se armó una muy gorda aquí, de hecho le denunciaron a JJ Benítez porque muchos de los pasajes están en el libro de Urantia, ¿vale? Él luego contó la historia de que si le habían llevado en una esta del tiempo y que había visto aquello y que luego le tal y cual y cual. Luego, no sé en qué programa fue de radio, dijo que no, que todo eso lo había contado pues como una manera de vender y una manera de tal. Realmente El Caballo de Troya son novelas que desde su creencia, que le salió muy bien, cierto, porque no sé cuántos libros escribió, un montón, pero no para nada tienen nada que ver con la realidad. Por aquí también te preguntan, o sea, entonces no fue real la resurrección, es decir, él se va a Cachemira o se va, pero nunca murió. Hombre, resurrección, quiero Mm. decir, él entra en estado de catalepsia y tuvo que volver. Y tuvo que volver, o sea, en estado de catalepsia y tuvo que volver, por lo que eso es ya una resurrección. Pero es que el concepto de resurrección, hola lo mismo, es una iniciación que viene de Egipto. Cuando terminaban su proceso de enseñanza para llegar a adquirir la maestría, tenían que estar 3 días encerrados en un ataúd. En Egipto era en un sarcófago, pero en la zona de Judea y todo esto lo que hacían era en una tumba o en un nicho. Los templarios en las iglesias, en el piso de arriba, tienen unos nichos con dos puertecicas que cerraban y había que subir con cuerda o con escalera, que luego la quitaban. Es decir, les tenían 3 días en un estado de meditación profunda y eso también es de la línea budista. ¿Vale? Y en esos 3 días tenían que morir a la vida terrestre y, por tanto, renacer, resurgir, por la resurrección, ¿no? A la vía espiritual. Entonces estaban en meditación, sin comer ni beber, ni hacer pipí, ni nada de nada, ni moverse, ni nada de nada, ahí encerrado 3 días. Y a los 3 días venía el maestro y les dejaba salir. Eso fue el pasaje de Lázaro.
Lázaro estuvo 3 días en la tumba y a los 3 días vino el maestro, vino Jesús, abrió la tumba y claro, Lázaro anda, lógicamente si estaba vivo, lo que pasa es que estaba en esos 3 días de meditación profunda y de un estado de, como de, pues, estaba en una meditación tan profunda que parecía una catalepsia, aunque no era. Y a Jesús lo que pasa que lo que le dieron fue ese bebedizo con la esponja, que era como un vinagre, decían que era vinagre, pero en realidad no era vinagre, era esa especie de bebedizo. Y entonces, pues, se lo llevaron a la tumba de José de Arimatea, que allí fue cuando lo prepararon, le tuvieron ahí esos 3 días y luego volvió y luego renació, claro, pues como todo ritual. Lo que pasa que él cuando salió dijo que adiós, que ya no quería más, entonces estuvo un tiempo más o menos que con los suyos que le veían, no le veían, iba, venía, tal cual, y luego ya desapareció definitivamente. Porque claro, no podía estar allí, porque le hubieran vuelto a aprender los romanos, los judíos, los romanos o quien fuere, que decir, es que no podía, tenía que desaparecer. Y como ya el camino se lo sabía, pues sí, volvió a su sitio. En vez de irse con su familia a Francia y a pechugar con sus niños, que era lo que también tenía que haber hecho, y no cargar la Magdalena con todo el mogollón que se cargó después, ella sola, con el abuelo tío y con toda la historia. Bueno, fue ya para rematar. Así es que eso. Acá Ivo nos dice, hola Ivo, en qué parte entra el Espíritu Santo en esta historia? El Espíritu Santo es más o menos parecido a el Santipac tiene otro nombre también en la zona de Oriente. Es como la inspiración. No. En la trilogía es el Padre, Madre, Hijo, y como aquí son todos machitos, pues es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese Espíritu Santo sería como la parte femenina pero en realidad es un concepto que viene de la línea oriental igual, o sea, viene todo de lo mismo. Y es como la inspiración, la iluminación, sería eso, ¿no? Si quieres, es eso. Acá te dicen, hemos sido engañados. Pues sí, hemos sido Sí. engañados, pero por múltiples lugares. Pero además es que ya hay otra cosa que también que siempre he tenido claro. Vamos a ver. ¿Por qué Jesús tiene que ser más que Buda o que cualquier otro maestro de otras escuelas? O sea, seguimos teniendo la misma prepotencia, la misma soberbia, la misma que la Iglesia Católica, que va desmarejando todo lo demás por todo es falso, solamente lo suyo. ¿Y nosotros hacemos lo mismo? Entonces, ¿no hemos aprendido nada? Entonces, ¿por qué nos metemos con la Iglesia? Si hacemos lo mismo, claro. Inclusive en algunos textos de estos justamente de los que encontró, los pergaminos que encontró este hombre, como que dejan caer como que Buda era Gautama, vamos, era el que entraba dentro de Isha cuando hablaba y cuando trataba a la gente. Por lo que, bueno, es uno más. Él mismo, si decía que tú puedes hacer lo mismo que él, ¿dónde está el que haya que considerarlo más? Y que es el avatar y que es el que no, que eso se lo inventó Pablo de Tarso, se lo inventó él. Fue el que creó el Dios, él y los evangelistas, también. Pero bueno, Claro, tal cual. Acá, bueno, dicen que, ajá, ¿y por qué entonces ponen a la Virgen, a María como la Virgen? Dice Titi. pero eso es la iglesia, la María en ese tiempo era la madre de Jesús y ya está. Lo que pasa es a ver, eh, por los grupos que había en ese tiempo, y posterior, le dieron mucho auge y mucha fuerza a María Magdalena. Hubo una gran escuela con él, detrás de ella y mucha gente siguiéndole. Y la iglesia no, como tenía que desbancarla como fuera, porque incluso no solamente porque la creyeran que era la mujer de Jesús, sino porque, pues eso, era una iniciada y todo lo demás. La única manera que tenían de desbancar a María Magdalena era elevando a la Virgen, no había otra, que no fue virgen tampoco, porque Jesús tuvo hermanos, tuvo varios, y lo dicen en la misma Biblia, lo dice,
Claro, luego cuando tú le preguntas a la iglesia, dicen, no, pero es que estos eran hijos de José de antes, ¿no? Es que ahí no pone eso. Ahí pone que Jesús tuvo hermano y María era su madre, ¿entiendes? Entonces, no es cierto. Pero hay otro concepto, y es que en ese tiempo, y ligado a la línea de los esenios, estaba una congregación de mujeres, que era la congregación de las vírgulas, la vírgula, y de ahí puede también haber generado el concepto de virgen. Pero el concepto de virgen de ese tiempo no tiene nada que ver con el concepto virgen que tenemos nosotros de que no, bueno, pues que no se le ha roto el himen, es decir, que no ha habido acto o que se ha habido un acto y ha habido niño, pero la mujer sigue intacta. No es el concepto de virgen de ese tiempo, porque ya te digo que venía, se cree que puede venir de esta sociedad de las vírgulas, que eran las mujeres iniciadas, mujeres que estudiaban pues, lo que se estudiaba en el tiempo, las escrituras. Acá te dice Winnie Chippy, hola Winnie, ¿qué opinas, Sol, de la venida de Jesús que algunos dicen? A ver, cada cosa en su tiempo y cada tiempo con su cosa, quiero decir, o sea, no tiene sentido ya. De hecho, los maestros ya llevan mucho tiempo diciendo que ya está bien de que queramos seguir yendo de la mano de alguien, que ya ha llegado el tiempo en que el ser humano, la raza, la humanidad está preparada para ir solita, caminar solita, no tiene sentido. A ver, Jesús tuvo su momento, tuvo en su momento sentido porque creó ese movimiento. Magdalena tuvo el suyo, Buda tuvo el suyo, y el otro tuvo el suyo, que salcó a lo quien sea, me da igual, tuvo el suyo. Estos seres siguen encarnando, han seguido encarnando, y puede que estén aquí, seguro que están aquí, pero en personas normales. Porque las misiones no siempre hay que hacerlas como con bombo y platillo, ¿verdad? No. Hay momentos, en cada época, pues es de lo que en esa época se necesita. Y en esta época, esto no tiene sentido, tiene mucho más sentido que sea algo a nivel privado y que pueda actuar sin ser conocido, tan conocido, conocido como tal, y que pueda hacer otro tipo de obra, sea de divulgación, sea energética, sea de lo que sea, pero a otros niveles. Entonces, no tiene ningún sentido. Yo conozco a 5, 6 o 7 Jesuses y no sé cuántas Magdalenas. Y las conozco personalmente, hay algunos, quiero decir. De hecho, a un Jesús le tuve en mi casa. Una encarnación de él. Una encarnación, no, que no. Que se cree en Jesús. Ah, ok. Que se lo creen. Y la gente le sigue como que son Jesús. Qué fuerte. Claro. Acá te dicen, saludos a todos los conectados, hola Paulo, jaja, padre de la fuga. Lo inventó la Iglesia Católica, lo del Espíritu Santo. No, bueno, más o menos como decía No. Sol, Viene de creencias antiguas, que es la inspiración, y muchas culturas la tienen. También en América, en Europa también la tenían, el Awen o la Awen, que era la inspiración, esa energía que te inspiraba y te llenaba de creatividad, ¿no? Exacto. Por acá Blanco dice, la iglesia dice que Jesús viene de la traducción en Manuel. No. Jesús viene de Yeshua, eso no lo dice la Iglesia. Emmanuel no tiene nada que ver. De hecho, Emmanuel es elegido como Dios o algo así. Es una frase que nunca me acuerdo de lo que quiere decir, pero no tiene nada que ver. Jesús es Yeshua. Exacto, y es como el Salvador, ¿no? Creo que es lo que significa. Sí, Algo y así. Emmanuel es Emmanuel, otra cosa. Entonces no tienen nada que ver. ¿Y cuántos años pudo haber? Como si llamaban a Jesús, y en el Apocalipsis es Lucifer, la estrella del alba. O sea, el lucero del alba. El lucero del alba, le llamaban el lucero a él. Y Sí. eso está en el Apocalipsis, ¿vale? O sea que, eso sí, pero del otro no. Imagínate, ¿no? Qué locura que le llamen Lucifer también, no sé. Pero es que Lucifer no existió, no existe, es Venus, es el lucero del alba, es decir, la estrella que primero se ve y la última que desaparece. Es un concepto místico. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, hay que saber
lo que se quiere decir, lo que cuando se creó eso se quiso decir, y todo, o sea, es que hay que estudiar, no hay que inventar. Claro, acá dice, ¿y cuántos años pudo haber vivido Jesús? Pues no tengo ni idea, pero muchos. Si entendemos o comprendemos o creemos, ¿no? Que después de la crucifixión, siguió vivo y se fue a Oriente, hombre, no creo como dicen los que dicen que en Japón murió de 100 y pico años, no tanto no, pero ya de mayorcito a mayorcito, sí, no sé, 70, 80, por ahí. En ese tiempo, de todas maneras, se vivía menos años, se envejecía antes que ahora. Acá Antonio Fractal, hola Antonio, dice que hay de los Reyes Magos. Una vez vi una película que se llamaba El Cuarto Rey Mago. ¿Son ficción o hubo algo de cierto en general? Sí que se habla de un cuarto. Hubo un tiempo que yo lo estuve leyendo, investigando al tema, pero hace ya mucho tiempo y no me acuerdo bien. Pero sí que se habla de que eran cuatro en realidad y no tres. Sí, y sí que cuadraba lo del cuarto. Sí. Igual que también se habla de que están en sintonía, que puede saber también algo de tipo mítico, por relacionarlo con las estrellas del cinturón de Orión, que dicen las tres Marías, pero en realidad son cuatro igualmente, porque al lado de Mintaka hay otra estrella muy pegadita, igual que las tres pirámides que están como este cinturón, en realidad eran cuatro y hay dibujos hechos por gente de antes de Napoleón y posterior, que hay dibujos que se han encontrado y hay cuatro pirámides, es decir, sí que tiene sentido lo del cuarto, Además pero que no, no, si son magos, el 4 es bastante importante, ¿no? En la magia, las cuatro latitudes, los cuatro puntos, cuatro sí, elementos. por eso yo sí tenía sentido, pero tendría que volver a remover todo eso porque la verdad es que no me acuerdo. Sabes que también Sol, me acuerdo que estuve leyendo hace poco, ¿no? Para esta entrevista, para esta charla, y hablaban de que tampoco deberíamos llamarle Jesús de Nazaret, porque si nació en Belén, o sea, realmente se le llamaba de donde nacían, ¿no? Entonces sería Jesús de Exacto, Belén, no de Nazaret. de Belén. Entonces Claro, capaz, pero capaz que no haya nacido en Belén tampoco, sino que en verdad nació en Nazaret, y todo este cuento de Belén concuerda con lo que estamos hablando de que ha sido un no, mito, pues. no, nació en Belén. De Ok. hecho, en ese tiempo también, porque tuvieron que salir de allí para inscribirlo, y igual tendría que buscarlo, igual la documentación histórica de que en ese tiempo tenían que irse a donde el padre, de donde era el padre, que era donde inscribían al niño, y entonces salieron, o sea que hubo ahí, sí que eso sí tiene sentido. Lo de Hubo un Nazaret, movimiento. Nazaret en ese tiempo no, no sé siquiera si existía como Nazaret. Lo que pasa que le dice lo de Nazaret por lo del nazareno, Ok, que ok, no era ok. nazareno, pero porque los nazarenos llevaban el pelo con la raya en medio, como él iba, tal cual, pues ese rollo. Pero ahí está todo un poco complicado. Pero lo del Belén, sí, lo del Belén, lo de Belén sí No, que, gracias por darnos estas luces, porque como tal cual lo busqué, estaba leyendo, profundizando un poco en el tema, y entonces estaban diciendo eso, ¿no? De que él no nació en Nazaret, no nació en Belén, había nacido en Nazaret, por eso es que Jesús de Nazaret y todo eso. no, Otra información, Nazaret otra viene de desinformación Nazareno. más. Es que hay mucha. Es que por eso hay que buscar varias fuentes dispares y ver las concordancias. Y ahí es donde puedes llegar a algo que tenga sentido, que es lo que yo hago. Yo no me cojo un Claro, libro y me vengo con el libro, un documento y me quedo con ese. No, porque ya de primeras me genera uy, espérate, voy a ver si esto lo confirmo por aquí, este me gusta, este el otro, tal cual, ¿sabes? Y voy viendo distintas vías y ahí es cuando digo, este encaja, y ya la historia va solita. Pero claro, hay que mover mucho y hay claro, que... eso es una investigación profunda. Así es, ¿sabes? Bueno, Es que es la única manera. es la única manera de sentarse de verdad, porque exacto, y a la gente le encanta repetir, bueno, yo acá repitiendo que leí hace 2 días, y resulta que más bien uno desinforma. Qué locura, ¿no? Claro, ahora la táctica que hay para confundir es la sobreinformación, o lo que es lo mismo, desinformación, porque claro, lanzan de todo y averiguan. Y antiguamente era el no informar, es decir,
en la ignorancia, el pueblo no sabía nada, y claro, muy fácilmente manipulable, pero es que nosotros con tanta información somos exactamente igual de fácilmente manipulables, y si no, fíjate todo lo que corre por las redes, que la gente se cree cualquier cosa, que hay veces que te echan las manos a la cabeza y decir, pero ¿cómo es posible que esto puedan darle ni el más mínimo de sentido? Pues sí. Pero porque falta cultura, falta empezar otra vez a investigar, a trabajar. Pero claro, eso supone tiempo de estar ahí machacando, Claro, claro, es que es un lo que a mí me curro. gusta. Claro. Es así, Y es que acá te a dice, mí me encanta eso. Acá te dice Pica, Sol, ¿y Dios dónde está? Buena pregunta. Dios, ¿dónde está? A ver, ¿a qué llamas tú Dios? Esa sería mi pregunta. ¿A qué llamas tú Dios? Porque si llamas Dios a los distintos dioses menores que a lo largo de la historia nos han contado, entre ellos el tal Yahvé, pues nada, personajes que han vivido, que han estado aquí, porque incluso Yahvé era físico, o sea, que sí, que es que no tiene, porque esa es otra, también era físico, es que este señor era un señor, quiere decir que no era un dios. Pero son dioses menores o seres que tienen unas facultades y un desarrollo, un físico distinto, y entonces los humanos de esa época eran maravillosos. Ahora, si nos vamos a lo que verdaderamente deberíamos de llamar Dios como principio original, luz primera, fuente creadora, yo qué sé, creador, ser creador, creadora, porque no tiene sexo además, porque claro, le decimos como si fuera hombre. Hombre, si quien da la vida es la mujer, que sí, es que no tiene sentido, ¿no? El concepto de antiguo que se tenía, que en Egipto lo hablaban, es que, como yo lo explicaba, al principio era la nada, y era como todo oscuro, la nada, y de esa nada, que era como si fuera un recipiente, ¿verdad? Como un cáliz, de esa nada surgió el dios Atum, la chispa, la chispa que fecundó a esa nada y entonces originó Suitefnu primero y luego los otros dioses. Entonces ahí está el principio femenino, que es el que contiene al masculino, y luego el masculino sale del femenino, lo fecunda y entonces da la vida. Entonces ahí estaría ese Dios. Eso sería Dios, desde mi punto de vista. hermoso. También una vez compartí contigo un video del Dios de Spinoza, me encanta ese escrito, ¿no? Eso se Muy parece mucho al Dios bonito. que creo también. Es muy bonito, es que no sé, es un concepto tan de corazón que eso sí pega. Acá hay Solcito, ¿y se conoce la línea sanguínea de Jesús en la actualidad? Eso, a ver, saberlo es prácticamente imposible, quiero decir. Después de tanto tiempo, yo creo que prácticamente todos podemos proceder o tener algo sanguíneo de él. Ahora que volvemos a lo mismo. En realidad, más que de él, de los hijos que tuvo con Magdalena, que fueron a Francia, de Francia a Inglaterra, Inglaterra, Escocia, toda esa parte, ¿no? Se dice que pudiera ser que la hija, porque tuvo varios hijos, no tuvo solamente a Sara, eran 5 más y dos que murieron, que ella pudiera estar relacionada con los reyes que luego fueron los merovingios, se dice. Está ahí en el aire, hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no, pero está complicado saber a estas alturas dónde están, ¿no? Complicado. Sí, es como difícil, mucho tiempo ya. Acá Kevin nos dice, buenas noches del Perú. Hola Kevin, ¿tiene algún significado el lavado de pies de Jesús, que Jesús hizo a sus discípulos? Muchas gracias. Otro ritual igual que se hacía en Oriente. Es una manera de eh, como de respeto y precisamente para que no se viera que él era superior a sus discípulos, de reconocimiento y respeto a los que estaban con él, ¿no? Pero igual es otro ritual que él adquirió de las otras culturas. Ok, acá Diego te dice, Sol, ¿harías un video de mitología relacionado con lo que sabes, please? Bueno, Hombre, ya. en mi Sí, canal hay unos cuantos, ¿eh? hay unos De cuantos. Lucifer, de Lucifer hay 3. De Satanás hay otro.
de Juan el Bautista y dos. O sea, quiero decir que yo voy soltando conforme puedo, conforme puedo. Lo que pasa es que es cierto que dije lo de Jesús y al final me he estrenado contigo, ¿ves? No en mi canal, al final me he estrenado contigo. Que Gracias, luego gracias, que gracias. luego lo subiré a mi canal cuando me lo paséis, pero lo he estrenado contigo. Entonces, bueno, pues conforme voy pudiendo, voy subiendo. Acá Diego también nos dice, por lo que Jesús es un maestro y 33 es un número maestro. 33 es el maestro benefactor, que se dice. Porque un 33 es un 6 y 6 es el número del amor. Entonces, claro, todo tiene que ver con un concepto más, no solamente de amor físico, sino amor en los distintos niveles. Todos los maestros siempre es como subir un grado más en una vibración más base, ¿no? Y el 33 hablaría de conectar por lo menos en parte con esa maestría de hacer el bien por hacer el bien, como del amor incondicional, ¿no? De esa incondicionalidad dentro del concepto amatorio. Lo que no quiere decir que cuando alguien nace con un 33 por lección de vida o por otras vías, venga ya como maestro. No, porque todos tenemos que pasar a lo largo de los 9 ciclos por los que hay que pasar, ¿verdad? Que cada ciclo son de 9 números a su vez, o sea, 9 por 9. Tenemos que pasar entre medias por todos los números maestros, por lo que no quiere decir que seamos más de nada, simplemente que ahora estamos en esa fase, es como un plus para luego seguir en la línea corriente. Ok, buenísimo saberlo. Acá te dice Cachamánico, Ernestico, libros recomendados sobre Jesús. ¿Alguno que puedas recomendar? Hombre, del que si queréis de la información de lo que estamos hablando, estaría La vida secreta de Jesús, que es precisamente de Nikolai Notovitz, por ejemplo. ¿Vale? La vida secreta de Jesús. Luego hay otro libro, pero no me acuerdo cómo se llama el escritor, que es el Jesús histórico y el Jesús mítico. O sea, Dios, perdón. Tendría que buscar, tengo ahí unos cuantos, pero es que soy muy mala para que se me queden, pero bueno, tendría que buscar algunos que sí son relevantes, ¿no? Pero vamos, de lo que estamos hablando sería este. Entonces aquí dice Loreta, ¿y cuál era el real interés de armar una religión a partir de un hombre que nunca tuvo intención de eso? Exacto, es que él nunca tuvo intención de eso. Él simplemente generó ese movimiento, él trasladó las enseñanzas que había aprendido en la zona de Oriente a su tierra y punto ya. Pero claro, ¿cuál puede ser? Manipulación, control, poder. Quien inventó la iglesia fue Constantino. Constantino decía que él era el hijo de Dios, por lo que viene de ahí, porque anteriormente ni siquiera los discípulos querían crear una iglesia, en realidad, aunque lo ponían como que era un dios, pero a nivel de movimiento, de grupo, pero nunca de iglesia. Eso fue Constantino, poder y dominio. ¿A quién debemos dirigirnos? Preguntan por aquí. Como que aquí O sea, depende de la creencia de cada uno. A ver, tú puedes creer en Buda, fue un ser especial, tú puedes creer en Jesús, tuvo aquel también, puedes creer, yo qué sé, en Krishnamurti, se me ocurre ahora, no sé por qué, puedes Sai creer Baba. Sai Baba, qué horror con esto. Puedes, en quien, no sé, quiero decir que cada uno en quien quiera creer. Ahora, que todos son seres que, bueno, tuvieron su tiempo, su momento, dejaron su mensaje y se fueron. Son Entonces, ¿qué guías, es lo que...? exactamente. Son guías Claro, y grandes claro, maestros. O sea, ya que de verdad está, con su enseñanza podemos nosotros iluminarnos o podemos nosotros avanzar en nuestro ya camino. está. Pero no nos quedemos, que yo siempre digo, no nos quedemos en una línea, miremos las distintas líneas que hay, porque en todo hay parte que está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que yo siempre he hecho, ir estudiando de uno, de otro y ver qué es lo importante, ¿no? Y no quedarme encasillada como un burrito con la zanahoria, ¿no? De un solo color, como digo, pues no, de múltiples colores, porque en todo hay algo bueno. Entonces, y luego ya tú sigues el camino que tú quieres. Eh, lo que sí tengo claro es que existe ese Dios como principio y ahí es a donde yo pido
o me enfoco cuando necesito algo. Luego también están los maestros o los seres que nos los guías, esos seres que también han hecho su trabajo y que han evolucionado a niveles importantes, pues también podemos pedir ayuda. es así, tal cual, yo pienso lo mismo. Y lo que te da también ese libre pensamiento, ¿no? El libre Claro, pensar. Y te das cuenta bueno, que todas las culturas o todos esos caminos tienen bastante profundidad y bastante enseñanza. claro. Acá O sea que con ser su... libre pensador es peligroso. Sí, a veces es como que delicado. Te ganas muchos enemigos. Sí. Acá consultora Nicole Rubiola, saludo desde Mendoza, dice, Argentina. ¿Lilith verdaderamente existió? Lilith sí está en el Talmud y en la Biblia también hablan de esa mujer que fue la primera mujer de Adán. Cuando crearon la primera pareja, los que los crearon, que no fue Dios, sino otros seres que estaban aquí, esa primera pareja adámica, no los preadámicos, que eran los humanos mucho más avanzados, ¿no? Cuando hubo ese bloqueo, ese corte y luego se creó una nueva raza más servil, que es de la cual nosotros hemos terminado descendiendo. No somos como esos primeros tampoco, es una mezcla y hemos terminado descendiendo de ellos, eso sí. La primera pareja fue Adán y Lilith. Los hizo, y además está en el Génesis, los hizo iguales, a los dos iguales, no a uno del otro, a los dos iguales. Pero ella no quería ser sometida por él. Y claro, se rebeló. Y como no interesaba, pues la dijeron a la vete porque esto no interesa. Y ahí es donde apareció Eva, que es un clon. Es como si hubieran cogido unas células de él, que es lo que hicieron, le clonaron, que eso es la descripción de la costilla, ¿verdad? Y apareció Eva. La sumisa, la mujer sumisa, la que ha seguido a lo largo de la historia, ¿no? Las mujeres sumisas. Eso. Pero las rebeldes, las seguras, las de carácter, las que no necesitan tener apoyo ni historias ni nada, pues están muy mal vistas. Por eso esas mujeres han sido perseguidas, han sido acusadas de todo, y en el caso de Lilith como si fuera un demonio, y en realidad no. De ese también hay un vídeo en mi canal, mira, las mujeres demonio, entre ellas Lilith, Perséfone y no sé de qué más hablo, de alguna Ese más. video lo recomiendo porque está buenísimo. En verdad te das cuenta de todo el patriarcado, del machismo, que bueno. Y como decías, ¿no? Decías de que en Los Ángeles no hay ángeles mujeres. A ver, todo hombre, taquitos señores, maravillosos, guapísimos, además, una cosa, guau. Ay, claro, pero luego tuvieron que inventarse los metafísicos a las arcangelinas, que mira que suena mal, ¿eh? A las arcangelinas, porque claro, es que ya quedaba muy feo que todos tenían que ser igual que los maestros, todo maestros ascendidos, todo maestros. Ay, no, luego ya tuvieron que crear a sus mujeres también maestras o alguna otra. Es que es una pena esto, es que te das cuenta de que es un juego, una manipulación importante. Si el alma no tiene sexo, la espiritualidad no tiene sexo. Y nosotros hoy tú eres hombre y yo soy mujer, y en la siguiente puede ser tu mujer y yo hombre, o al revés. Quiero decirte que es absurdo, es algo puntual. Entonces, pensar que lo espiritual tiene que ir ligado a lo masculino es absurdo de cabeza a pies. O sea, y que la perversión y lo malo tiene que ir en la mujer, pues igual de mal. Es así, concuerdo totalmente. Vean ese video, chicos, de verdad, Los demonios femeninos se llama, ¿no? Es Sí, creo que muy era así, los bueno. demonios femeninos. Acá Daniel Torres dice, Yahvé sigue igual de fuerte como Hécate y como Cali. No. Ya ve, tan fuerte como Cali o como Hécate, va a ser que no. Va a ser que no. No. Lo que pasa es que se le da el poder. ¿Cuánta gente sigue a Yahvé? Pues se le da el poder. Pero si no se le diera el poder, no tendrían nada que hacer. Claro, es que esa es la cuestión. ¿A quién le estamos dando el poder? Pues esas psiques, esos seres, esas almas, esos que fueron esos seres en su momento, aunque ahora estuviesen encarnados en otro, pero esa parte seguiría teniendo poder porque le estamos dando el poder, hasta que se lo quitemos de una vez y nos demos cuenta. Pero que no me comparen a Kali con Yahvé, que Kali era la mujer de Shiva, no tiene nada que ver. Hombre, Es así, es así.
Ni Hécate tampoco, hermosa diosa también. No, preciosa Hécate, por Dios. No, tampoco me la compares, tampoco. Yo tengo Lilith en Géminis, en casa 10 dicen por acá, Carmín de Fresas. No me gusta que me den órdenes. jajaja. Claro, es que es la parte rebelde. Lilith es la parte rebelde, es la parte enfadada también, es la parte que no canalizamos bien siempre. Entonces hay que aprender a manejar Lilith, porque Lilith es lo que no traemos bien ordenado, ¿vale? Es cierto. Aunque la parte positiva también de esa Lilith es justamente esa fuerza, esa independencia, esas ganas de ser uno mismo, ¿no? Ahora, con respecto al punto astrológico, nos habla de donde traemos bloqueos, donde traemos o excesos o bloqueos o que nos pasamos, ¿sabes? Los dos extremos. Y aquello que más nos genera conflicto, ira, rabia, enfado, ¿sabes? Esa parte nuestra que no traemos procesada y que la vivenciamos desde la ira y el enfado, no desde la Wow. tristeza y el horror, ¿no? Yo, Sí, yo y es tengo, la pareja de Plutón. yo tengo Lili en Escorpio, ¿estaría bien? Por Yo Plutón. también. Es su sitio, es su domicilio. Ajá, había escuchado eso, pero no entiendo mucho. Estoy aprendiendo astrología con nuestra querida Vanessa Sí. Belumi. ¿Cuál es la diferencia entre el gnosticismo de Samael Aun Weor y el gnosticismo Uf. de verdad? Sol creo que puede aclarar esa diferencia. Dice Leila Glow. Saludos, Leila. Leila, cariño, tú lo has dicho. Entre el gnosticismo de y el gnosticismo de verdad. Tú lo has dicho. Es que no tienen nada que ver. O sea, este hombre creó una escuela con pues lo que él había ido aprendiendo y lo que él fue creando, ¿vale? Con sus propias creencias, hizo su escuela, fue un líder, es cierto, ¿verdad? Que luego se terminaron matando todos después, porque anda que la que se ha liado con la escuela de los gnósticos de Samael es importante. Que había cosas que sí tenían sentido. Yo he tenido libros de Samael, de hecho todavía tengo uno por ahí, de Egipto, y hay cosas que tienen sentido, pues como en todo, es que no podemos negar de plano que todo sea falso de una escuela. Ahora, que es cierto que a mí no me gusta nada porque era una secta, no era una escuela, era una auténtica secta. Pues está claro que lo era. Ahora, el gnosticismo original, también tenéis en mi canal un vídeo sobre el gnosticismo. La gnosis o el dios interior, creo que lo llamé, que lo hice en Pandora, pero está en mi canal. Viene de Egipto, de Egipto, viene de Grecia. El concepto de gnosis, conocimiento, va ligado a Sofía, que es en realidad sabiduría, y habla de la capacidad de poder reconocer el Dios interno que todos traemos y despertarlo. Esa es la gnosis verdadera, la verdadera sabiduría, que no es con lo mismo que conocimiento. Ahora, lo otro fue una secta creada por este señor que empezó, como pasa la mayoría, empiezan con buenas intenciones, yo no digo que no, vale, vale, bien, y hay cosas que sí son válidas, pero luego ya se endiosan y la lían, y además hay conceptos como, pues lo que yo más me acuerdo es lo de que te tienes que poner a hacer el pino para que la energía sexual no se te quede atravesada abajo y fluya hasta la cabeza. Te lo juro que es un documento de ellos, que lo tuve en mi mano. Y decía eso, y ya que yo pensé, pues mira, el pino lo va a hacer él, porque yo el pino no voy a hacerlo. Veré otra manera de subir la esta, pero yo no me pongo a hacer el pino, que cosa más absurda. Qué locura. Pues sí, pero ya es cuando te das cuenta del desvarío y de que es toda una creación absurda que no tiene que ver con... Aquí Katire dice, ¿qué opinas sobre las 5 leyes de Hermes Sol? ¿Tú crees que de verdad fue un dios fuerte y que de verdad ayudó al humano? Hermes Tot. A ver, fue un sabio. Tot es mi maestro, el que a mí me ha enseñado muchas de las terapias que he hecho vienen de lo que él me ha inspirado. La astrología, cuando yo empecé con astrología y leía el salto, astrología kármica que se llamaba entonces, las primeras cosas que aquí no había libros, me las inspiró él y luego coincidía. O sea, me di cuenta de que sí, que era así cuando ya empecé a leer de otros, ¿no? Entonces, Hermes Tot o Tot. Es claro que era un sabio y no tiene nada que ver, como le han querido poner también por las redes, de que si era un manipulador, un tal, historias para no dormir. Era un ser maravilloso y además hay un libro que es Hermes el andante y que habla de toda esta, no, Tote el Atlante,
y habla de, bueno, pues de su caminar, ¿no? Desde la Atlántida a Egipto y luego, bueno, pues todo lo que hizo. Entonces, por supuesto que sí. Ahora, lo que no es cierto, que es una invención de los teósofos, es el Kybalión. Eso no tiene nada que ver con hermetismo y menos con Hermes. Ah, mira, no sabía. Igual esas leyes me las estudié y me gustaron muchísimo, las del Kybalión. Sí, pero es una creación de la teosofía. Ahora, ¿de dónde se inspiraron? De un libro oriental que está dentro del libro del Manual de la Guerra, de la guerra, del arte de la guerra. Yo De lo los tengo chinos, ese. de estos Sí, chinos. sí. Es el libro de la espada de la verdad, me parece que se llama el libro. La parte de ese, lo tengo por ahí. Y habla de los principios, y ahí te lo explica, y eso es muy anterior a lo que están diciendo. O sea, viene de ahí, y de ahí es de donde lo copiaron los teósofos, estos, los tres de la escuela teosófica, que ahora no me acuerdo los nombres, lo tendría que buscar porque también lo tengo, si es que tengo información para aburrir. Y por eso ponen los tres iniciados, no pusieron nombres. Antes de crear el Kybalión, crearon otro libro que se parecía mucho, pero que no les salió bien, y entonces lo retiraron y luego hicieron el Kybalión. O sea, el Kybalión no es un libro hermético, aunque yo alucino como algunos que saben un montón de cosas lo siguen validando como de Hermes. No es hermético, viene de Oriente y lo copiaron los teósofos. Esa es la verdadera historia. Interesantísimo. Acá, bueno, chicos, ya voy a decir Uy, la las última 11 menos pregunta. cuarto. Sí, Sí, por la favor. última pregunta, para que, bueno, descansemos, de verdad. Sol, ¿qué opinas de la cábala? ¿Qué A pregunta? mí, a mí me gusta la cábala. Sí, a ver, tiene mucho, vuelvo a lo de que he dicho antes, tiene mucho conocimiento profundo, tiene mucha magia. Las letras hebreas son muy importantes y tienen un poder muy grande, pero hay que saber utilizarlas para el bien, no para otras historias. De hecho, por eso el talismán que yo creé lo utilicé porque era más fácil utilizar la simbología de las letras hebreas que en otras letras. Por eso cogí estos símbolos, no porque tenga nada que ver con lo judío, que no tiene que ver, sí con la simbología. Entonces, las letras, las 22 letras hebreas, es todo el bagaje, todo el camino que tiene que seguir un iniciado para conseguir la maestría, que coincide con los 22 arcanos del tarot, con las 22 puertas egipcias, es decir, es todo una historia profunda, mistérica y metafísica, y bueno, pues por supuesto que la cábala está ahí. Ahora, ¿qué es lo que no encajo de la cábala? Pues claro, lógicamente que va enfocada a todo con Yahvé, con Metatron, con los ángeles. Bueno, esa parte yo la aparto, pero lo que es la otra parte más profunda, más metafísica, si quieres, que son conceptos de base, eso sí que está muy bien en la cábala. O sea que no hay Sí. que tirar todo por tierra. Bueno, como dices, ¿no? Ir aprendiendo un poquito de cada cosa y desechando lo que realmente sea Exacto. invento, ¿no? Es así. Acá Hombre, te en este dicen, caso, Yahvé y Metatron no es invento, quiero decir, están ahí, lo que pasa es no, que no son lo precisamente mezclaron. positivos. Y Ahí, lo mezclaron ahí, no sé, de repente. Bueno, ahí sí, la está. cábala, chicos, es magia y eso se puede usar tanto para el Sí. bien o como para el mal. Así que actualmente en esta sociedad que vivimos hacen mucha cábala, pero para el lado oscuro. Es así. Acá dicen, eres única, Sol. Yo también digo lo mismo. Muchas Gracias por compartir gracias. de verdad con nosotros estas luces sobre, bueno, sobre este ser tan especial que yo le tengo cariño, Jesús. Lo considero un maestro más que un Dios y de verdad muy agradecido por estas luces que nos diste hoy. Más aterrizar en tierra, más conocer la verdad de este ser, de este gran maestro, ¿no? De dónde vienen sus enseñanzas, y de hecho a dónde terminó su vida. Está Claro, es que buenísimo además yo creo que el saber la historia verdadera no le resta para nada. espiritualidad y no le resta maestría a nadie, quiero decir, no le resta. Al contrario, creo que le da, porque le añade la humanidad. Y eso es importante. Quien pierde la humanidad ya no puede adquirir nada, porque no tiene sentido. Entonces, no sé, yo creo que enriquece. Es así, tal cual. Porque así nos damos cuenta que nosotros también somos únicos, somos seres que tenemos a ese Dios interno que podemos mejorar, evolucionar
y sí, o sea, no es tan allá, ¿no? Que tenemos a Jesús como que el Dios que no podemos alcanzar, y más bien él mismo decir, sí, o sea, tú puedes ser como yo. Y eso es lo lindo Claro, de lo humano. claro, por eso le decía, a ver, él no se consideraba que fuera el único hijo de Dios. Porque claro, yo siempre he dicho, y le decía yo cuando era muy jovencita, digo, o sea, él es el único hijo de Dios y los demás que somos hijos putativos. Putativo, Exacto. la palabra putativa, aunque suena muy feo, quiere decir adoptivos. Entonces, ¿quién narices es? ¿De dónde venimos los demás? Si él es el único hijo de Dios, los demás, ¿de dónde venimos? Que no tiene sentido. Se cae por su propio peso. Es así, es así. Y él mismo lo sabía. Incluso me acuerda de la película esta de los 90 Stigma, no sé si la llegaste a ver, que bueno, eso también se lió una gorda con esa película porque hablaban del texto apócrifo donde él dice que no tienes que ir a ningún lado, sino ve adentro de ti, que ahí está Dios, realmente. Exacto. Eso es gnóstico, ¿ves? Justamente. Eso es un concepto gnóstico. Así Que es. no, que no importa si no vas a las iglesias o si no sigues alguna religión, o sea, ve adentro de ti y encontrarás la sabiduría. Así es. Es como no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale por ella, lo que habla de ti. El mismo Buda decía que no eres más espiritual o menos espiritual, decía, por comer carne, por ejemplo, ¿no? Es un tema de que tú quieras o no quieras, pero no te da más categoría o más espiritualidad el no hacerlo. El mismo Buda lo decía, ¿no? Que yo no digo ni que haya que hacerlo, que sí ni que no. Yo digo las palabras de ellos. Entonces, quiero decir, que es que todo esto son luego como decorados que hemos querido poner porque desde nuestra visión sí es como debe de ser la espiritualidad, pero no tiene nada que ver con que eso sea así. Porque si seguimos con la idea, pues eso, de que nosotros seguimos siendo incapaces, imposibles, no chiquititos, no sabemos, no llegamos, no nada, y seguimos teniendo que tener de la manita para que nos puedan. Es que ya creo yo que ya toca de que seamos mayores, ¿no? Digo. Así es, así. Bueno, gracias, Solcito. Entonces, bueno, A ti, corazón. unas fiestas del Sol Invictus. A todos ustedes también, que pasen grandes fiestas, que las celebren en familia, con mucho amor y bueno, que coman rico. Gracias, Sol. Bueno, este, buenas noches. Estaremos pronto en un nuevo video. Gracias. Namaste. Buenas noches Anam a Cara. todos. Un abrazo y buenas fiestas. Chao.